tal? Buenas tardes. Dirán muy buenas tardes. Disculpen los minutos de retraso. Bueno, yo estaba pensando mientras que veía cómo se iba uniendo, se iba la sala poco a poco llenando con más personas, pensaba en cómo empezó el movimiento feminista en el Perú, así, de a pocos, hasta que fue un grupo más importante, que fue lo que se vivió en la década del 20, en la década del 30, en la primera mitad del siglo XX peruano. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Por algunos contratiempos, la jefa institucional de la Biblioteca Nacional del Perú no nos va a poder acompañar, pero en algunos minutos va a venir algún representante también para darles la bienvenida. Bueno, en nombre del comité organizador del Seminario Internacional Feminismo Peruano, y soy la Aurora Cáceres, deseo darles la bienvenida y agradecerles su asistencia a este evento realizado en el marco del centenario de la Fundación de Feminismo Peruano, asociación que llevó el tema del sufragio de las peruanas a que sea debatido por primera vez en el Congreso del Perú de 1931 y cuyo resultado fue la aprobación del voto municipal de las mujeres. Nacida en Lima en 1872, soy la Aurora Cáceres, tuvo en su vida 3 modelos que me gustaría destacar. Su padre, Andrés Avelino Cáceres, héroe de la resistencia durante la guerra con Chile. Su madre, Antonia Moreno, aguerrida mujer que contribuyó con la causa patriótica, proporcionando pertrechos, enviando información y reclutando hombres. Y finalmente, su madre intelectual, Clorinda Mato, ejemplar escritora que a pesar de las adversidades, los obstáculos que tenían las mujeres de su época, fue propietaria de una imprenta y dirigió importantes medios periodísticos que continúan siendo valiosa fuente de investigación. Con estos 3 modelos de vida, cimentados en el compromiso y el amor por el Perú, es que soy la Aurora Cáceres fue forjando su propio camino, ruta que recorrió a lo largo de 86 años. Que este seminario se lleve a cabo en septiembre no es una elección fortuita, pues soy la Aurora Cáceres tuvo una predilección por el 9º mes del año. Hace 100 años, un siglo atrás, ella eligió fundar Feminismo Peruano el 8 de septiembre. Decisión que no era una novedad en su carrera profesional, pues desde sus primeros escritos, que datan de los últimos años del siglo XIX, ya había manifestado su interés por la condición social de las mujeres. Primero, a partir de la palabra escrita, y luego con la acción cuando impulsó en 1905, junto con un grupo de damas de élite, el Centro Social de Señoras. Por ello, debe apreciarse a Feminismo Peruano como el resultado de una preocupación constante, de larga data en la biografía de Cáceres. La otra acción de Soy la Aurora Cáceres, SAC o Evangelina, como también solía afirmar, llevó a cabo en este mes fue cuando el 7 de septiembre de 1956 redactó una carta en la que manifestó su intención de donar el archivo de Feminismo Peruano a la Biblioteca Nacional del Perú. De esta manera evidenció lo consciente que estaba del gran aporte que ella y un grupo importante de mujeres y hombres de distintos lugares del país había realizado a favor de una sociedad peruana con igualdad ciudadana para ambos sexos. Por ello, no es casual que nos encontremos aquí, en el lugar donde se custodia el valioso archivo que contiene un número importante de manuscritos, borradores de discursos, cartas, informes, folletos y artículos de periódicos que dan cuenta de las redes que Soy la Aurora Cáceres estableció con una variedad de personas en el Perú y en el extranjero. De algunas de estas personalidades, intelectuales, artistas, políticos, pero en especial gente de a pie, de sus amplios intereses manifestados en quehaceres como escritora, periodista, fundadora de instituciones de distinta índole, historiadora, crítica de arte y activista feminista, es que se tratarán las siguientes 9 mesas, en las que 36 ponentes y conferencistas peruanos y extranjeros, desde la presencialidad y la virtualidad, nos darán a conocer las diversas maneras en que la obra escrita y la actividad política de Soy la Aurora Cáceres puede ser abordada.
Para concluir, deseamos manifestar el agradecimiento al personal de la Biblioteca Nacional del Perú, que nos ayudó en las coordinaciones y nos acoge en este importante auditorio, siendo la señora Rosa Facio la persona destinada a hacer estas gestiones, muy agradecidos con ella. También a la Universidad Pontificia, Universidad Católica del Perú, con cuyo proyecto CAP ha brindado los recursos económicos para una mejor organización de este evento. Y aquí quisiera, a título personal, también hacer una mención especial a la invalorable gestión realizada por la doctora Naí Morales Pino, quien es la otra organizadora de este seminario. Así también el comité organizador agradece a los demás auspiciadores, la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, casa de estudios a la que pertenezco, el Gran Hotel Bolívar, Heraldos Editores y Arieledes, quienes de diversas maneras han y están contribuyendo a hacer realidad el Seminario Internacional Feminismo Peruano y soy la Aurora Castre. Quisiera en estas últimas líneas solo añadir que se encuentra aquí Carmela Villarán y sus hijas Carmela y Carolina, que son descendientes de Hortensia Cáceres, muy agradecidas por estar también aquí presentes, muy amables. Gracias. Entonces, vamos a iniciar con la mesa 1, por favor. Estimadas y estimados asistentes, les damos la bienvenida a la primera mesa de la jornada, que se titula Genealogías y Redes 1. Vamos a iniciar con la ponencia titulada El vínculo maternal entre Soy la Aurora y su madre, Antonia Moreno, revisando el vínculo afectivo político de la familia Cáceres Moreno. La ponente es Luz Ramos Dolorier, magíster en Historia por la Universidad Federal de Luis de Foral. Adelante. Buenas tardes con todos y todas. Muchas gracias por la presentación. También agradezco al comité organizador por haber aceptado esta ponencia, también por este increíble evento, que es el Seminario Internacional. Y también agradezco al público asistente el estar el día de hoy, poder escuchándonos en esta primera mesa. Siempre, cada vez que hablo sobre Antonia, viene un recuerdo muy emotivo, ¿no? Fue mi primera investigación con el que me adentré a historia. Sabía que quería hacer investigación en ese entonces, segundo año de la carrera. Soy egresada de la Universidad Nacional Federico Villarreal, ¿no? Ya hice mi posgrado en Brasil. Y bueno, actualmente también trabajando en la Fuerza Aérea del Perú como técnico en archivo actualmente. Y desde ese entonces, desde el segundo año de la carrera, me adentré en investigar a esta figura femenina, quien es Antonia Moreno, puesto que en ese entonces no había muchas publicaciones y hasta el día de hoy un texto o un libro de manera amplia sobre Antonia Moreno, ¿no? El rescate de la biografía de esta mujer me permitió a mí explorar un poco también el campo de la historia de las mujeres, de los estudios de género, ¿no? En ese tiempo también ya conocía a Maritza Villavicencio, yo todavía era muy jovencita en ese entonces en la carrera, y a Sara Beatriz Guardia, María Emma Mandarelli, ¿no? Muchas de ellas quienes han sido para mí historiadoras referentes, ¿no? Historiadoras, investigadoras referentes, para iniciar con esta investigación y saber que lo mío era investigar sobre historia de las mujeres y estudios de género. Ya en esos años conocí a muchas otras más investigadoras e historiadoras, como es Evelyn, que estamos aquí compartiendo esta primera mesa. Y una de las primeras cosas que tenía muy en claro era que me estaba adentrando en una investigación la cual no había muchas fuentes, ¿no? No había muchas fuentes, no había de dónde poder rescatar esta biografía, ¿no? De Antonia Moreno. Y la primera fuente con la que comencé, evidentemente, fue este texto de aquí, Recuerdos de la campaña de la Breña, ¿no? Fue el primer material que yo utilizo para poder, ¿no? Un poco también ir conociendo más allá sobre la biografía de Antonia Moreno.
Si bien he visto publicaciones que han abordado el tema o han utilizado y han citado recuerdos de la campaña de la Breña, de Antonia Moreno, una de las investigaciones o uno de mis primeros artículos abondaba una otra mirada de estas memorias, ¿no? Una mirada más hacia la cotidianidad, hacia un poco también sobre la familia Cáceres Moreno, ¿no? Un poco también sobre la educación en esas épocas. Y lo miraba desde esa otra óptica, ¿no? Porque si bien es cierto, los artículos que en ese entonces referenciaban a Antonia, era más también un poco para ver el lado militar, político, estratégico, ¿no? Del ejército. Ay, no, siguiente, por favor. Sí, acá está. Esta es una de las figuras de recuerdos de la campaña de la Breña. Gracias. Hay actualmente como unas 4 o 5 ediciones de este texto, ¿no? De esta fuente. La última está en formato digital, que fue publicada por la editorial de la Universidad de las Peruanas. Y es un texto que, bueno, en todas las ediciones siempre agregan, ¿no? En la parte de la presentación, unas breves palabras, ¿no? De diferentes historiadores, ¿no? Y bueno, acá también iba un poco con el tema de la familia Cáceres Moreno, ¿no? Si bien este texto, o mejor dicho, esas fuentes, los recuerdos de la campaña de la Breña, va a dar mucha información, sobre todo en el ámbito del ejército, ¿no? De cómo fue esta estrategia militar de Cáceres en la resistencia andina. Yo lo veía también un poco por el lado de que Antonia aquí en estas memorias menciona algo que es un poco duro, ¿no? Un poco duro y muy fuerte para muchas de nosotras, ¿no? Como mujeres, es el de mencionar que ella lamentablemente tuvo un hijo no nacido, ¿no? Mejor dicho, que nació muerto, ¿no? Entonces, o mejor dicho, mencionar eso es algo muy fuerte para muchas de nosotras, ¿no? Como mujeres. Y también porque sucedió en un momento que evidentemente pues no se sentía emocionalmente bien, ni físicamente bien. Estaba también ella cumpliendo con ese rol de madre, ¿no? Evidentemente. Entonces, esto había tenido mucha repercusión físicamente ella, emocionalmente, pero no podía descuidar, en esa época, no podía descuidarse de criar a sus hijas, de preocuparse por la educación de sus hijas, ¿no? Que eran tres niñas. Entonces, pero justo en una de las conversaciones que tenía con Sofía, cuando se hace esta mención en muchos textos, ¿no? Que hablan sobre Andrés Avelino Cáceres, ¿no? Mencionan que Cáceres tuvo un hijo, pero lamentablemente falleció, ¿no? Entonces, no mencionan lo cuán fuerte ha tenido que ser o cuán duro ha tenido que ser para Antonia, ¿no? Que ha sido quien ha estado gestando, ¿no? Ha estado con 9 meses gestando, entonces, y en toda una contienda bélica, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas las cuales yo he podido identificar y lo he plasmado en uno de esos artículos sobre Antonia. Otro punto también muy importante es este cambio que hay, ¿no? De la familia Cáceres Moreno, que pertenece a una clase social alta, ¿no? Y cómo va a cambiar en esta resistencia en la cual van a haber días en las que no van a tener ni siquiera para poder comer, en la que tienen que estar a la bondad y a la merced de los pobladores, ¿no? Cuando van recorriendo ciertos pueblos de la serranía peruana. Entonces va a ser un cambio totalmente, diría, abrupto, ¿no? Abrupto, sobre todo porque Cáceres fue quien lideró, ¿no? La campaña de la Breña. Él estuvo en toda esta contienda bélica, viendo los batallones, etcétera, etcétera. Y fue Antonia quien, si bien se le ha mencionado que ella también tenía esta actitud política, ¿no? Política, de estratega también, ella no podía descuidar, ¿no? No podía descuidar la educación
o sus roles maternos, ¿no? Como madre. Entonces, para esa época se ha visto mucho que en el siglo XIX la mujer ha estado relegada, ¿no? Al ámbito doméstico, al ámbito del hogar, y es ella quien debía de preocuparse por la educación, por la alimentación, por la vestimenta de sus hijos, ¿no? Y sobre todo del hogar también. Entonces, Antonia no podía descuidar esto, aún estando en este contexto bélico, ¿no? Sobre todo. Y una de las cosas que también recalco sobre Antonia Moreno Leiva de Cáceres, ya que ha sido una de mis primeras investigaciones, es que cada uno de los eventos o de los congresos internacionales en los cuales he participado y he hablado sobre Antonia, era que lamentablemente la historiografía peruana no ha visibilizado, ¿no?, la presencia de esta mujer, ¿no?, dentro de un contexto bélico importante para nuestra historiografía peruana, ¿no? Sobre todo, creo que hasta el día de hoy todavía continúan habiendo debates en torno a la guerra, ¿no?, la guerra del Pacífico, y para visibilizar la presencia de las mujeres, creo que todavía faltan aún muchas otras mujeres más que lamentablemente continúan en el anonimato, ¿no?, por la escasez de fuentes o porque muchas de ellas no pudieron registrar, ¿no? No pudieron registrar en papel, en sus memorias o correspondencias sobre su accionar en esos años. Entonces, y también sobre todo muchos de esos espacios, los cuales he mencionado, era esta resistencia, ¿no? Esta resistencia de continuar visibilizando la historia de Antonia Moreno, no solamente en los espacios académicos, sino también en las calles, en las escuelas, ¿no? He tenido también la oportunidad de pertenecer a un colectivo activista y que se hizo una ruta de bicisalida en donde visibilizaba la historia de muchas otras mujeres, no solamente en el campo histórico, sino como Chabuca Granda, ¿no? Entonces también desde ese lado activista también continuar visibilizando la presencia y la historia de Antonia Moreno Leiva de Cáceres, ¿no? Y bueno, aquí también agrego algunas fotografías que tal vez muchos de nosotras ya hemos podido visualizar, ¿no? Aquí podemos ver a Andrés Avelino Cáceres junto con sus 3 hijas, ¿no?, y a Antonia, ¿no? Aquí está Hortensia, Zoila y Rosa, ¿no? Rosita, que lamentablemente termina falleciendo, ¿no?, de una enfermedad. Y esta también es otra fotografía muy emblemática, ¿no?, muy conocida también de Antonia, junto con sus 3 hijas, ¿no? Hay muchos temas ahí de investigación de las cuales yo no he abordado, claro está, sobre todo en la vestimenta, ¿no? Y aquí hay otra fotografía de Zoila Aurora, ¿no?, ya un poco más pequeña, de 3 años. Entonces, evidentemente, por la ropa que utilizaban, por el porte, ¿no?, pertenecían a una clase alta. Y cuando tuve la oportunidad también de revisar el archivo regional de Ica, no encontré específicamente documentación de Antonia, pero sí de la familia de Antonia Moreno, ¿no? Y que evidentemente se dedicaba a la venta de tierras, ¿no? Uno de los grandes hoteles de 5 estrellas hoy día, San Juan Bautista, el pueblo de San Juan Bautista, perteneció a la familia de Antonia Moreno. Y bueno, aquí un poquito me detengo. Hace unos 4 o 3 años, haciendo una revisión sobre el Perú Ilustrado, ¿no?, que felizmente ya está digitalizado en unos repositorios, me doy con la sorpresa de que había una portada de Antonia Moreno, ¿no? Ahora, no es tan sorpresa porque evidentemente Clorinda Matos de Turner tenía ese vínculo, ¿no?, un político con Cáceres, ¿no? Entonces, en esta portada, y que no solamente es una portada, sino también le dedica un breve texto, Clorinda, a Antonia Moreno, destacando sobre todo la figura de esta dama que también ejerció este patriotismo fervoroso, ¿no?, haciendo este llamado a
a participar en la contienda bélica, ¿no? En la resistencia, en la lucha por la defensa de nuestra patria. Y realmente es una portada que llama mucho la atención, sobre todo porque no se ha mencionado 10 años atrás sobre que existía esta portada, ¿no? Y sobre todo que Clorinda da estas palabras a Antonia Moreno, ¿no? Era algo que para mí también era muy, me tomó también por sorpresa. Y bueno, sobre todo con este vínculo maternal, ¿no? Que es el título de Imponencia, han habido ciertas preguntas, ¿no? Porque se sabe que Zoila rescató estas memorias de su padre, ¿no? Andrés Avelino Cáceres. Entonces, ¿y qué pasa con recuerdos de la campaña de la Breña, ¿no? En uno de los preámbulos menciona Hortensia, ¿no? Que es ella quien transcribe, o es ella quien termina recopilando estas memorias que su madre le contó, ¿no? Estando ella afuera, en el extranjero, ¿no? Entonces, este vínculo maternal entre Antonia y Zoila da muchas dudas, ¿no? Y muy pocas respuestas por la escasa fuentes que hay, ¿no? Sobre todo porque, bueno, Zoila solamente, bueno, dedica un libro a su madre, Antonia Moreno, justo en el año que, aproximadamente en los años que ella fallece, en 1916. Y también da, sobre todo da mucho que ver porque Zoila, ¿no? Si bien es cierto, se conoce mucho sobre ella, desde muy niña, ¿no? Muchas de nosotras, tenemos esta figura materna, ¿no? Una figura materna o paterna, en todo caso muchos de nosotros hemos tenido padres presentes. Entonces, una de las primeras referentes que Zoila ha tenido que tener ha sido su madre, ¿no? Y ver también en esos años, sobre todo en la que Antonia tuvo que dejar encargado a sus hijas por un par de días a las monjas en un convento, y que evidentemente Antonia no estaba tranquila, ¿no? En todos esos días, ya que en cualquier momento podían informarle que sus hijas han podido ser tomadas prisioneras o le hubiese pasado algo, ¿no? Sobre todo eso. Entonces, este vínculo maternal ahí, en muchas otras conversaciones también que he tenido con María Inés Valdivia, quien es otra historiadora, que ella también ha abordado el tema del feminismo católico, ¿no? Peruano, y mencionado Zoila Aurora. Hay sobre todo ciertas partes que considero, las cuales que Zoila menciona y las cuales su madre ha ejercido en esas épocas, ¿no? Sobre todo por este feminismo un poco conservador, ¿no? Un poco el de seguir ciertos patrones, ¿no? Ciertos, pero claro está que Antonia en esas épocas, en la resistencia andina, en la campaña de la Breña, Antonia tuvo también ese perfil de política, de ser embajadora, ¿no? El de poder conversar con ciertos líderes políticos para llegar a un tipo de consenso, sobre todo en esa época. Y luego, póstumamente, ¿no? Ya terminada la guerra, Antonia, sé que se dice mucho, sobre todo, que Antonia acompañó a Cáceres y a sus hijas, y Cáceres a sus hijas al extranjero, cuando Cáceres asume si no me equivoco, en Europa, ¿no? Ciertos temas diplomáticos. Pero no hay algún tipo de fuente que puedan argumentar eso, ¿no? En alguna correspondencia, ¿no? Porque parte de la correspondencia, la cual revisé justo aquí en la Biblioteca Nacional, que era sobre el archivo Cáceres, ¿no?
Sobre todo he explorado mucho lo que ha sido esta correspondencia de pésame de Cáceres, que le mandaban a Cáceres, ¿no?, por el fallecimiento de Antonia Moreno. Y habían personajes políticos que muy pocos mencionaban por esta heroína olvidada, ¿no? Entonces son muy pocos los que han utilizado esta connotación de heroína olvidada. Y a mí me llamó muchísimo la atención, sobre todo para la época, ¿no?, que muy pocos partidarios de Cáceres la llamaran así. Y bueno, entonces era algo que la cual justo quería también poner en la mesa, como se dice, ¿no?, el poder explorar un poco más sobre estos vínculos, sobre esos vínculos maternos, sobre todo cuando es entre una madre y una hija, ¿no? Porque se tiene esa idea de que las hijas son más pegadas al padre, ¿no?, y los hijos son más pegadas a la madre. Entonces, ahí habría todavía mucho que ahondar, mucho que ver, pero claro está que las limitaciones están en las fuentes, ¿no?, sobre todo eso. Y quería tener ese espacio, ¿no?, sobre todo para poderlo poner en la mesa y que se pueda conocer y se pueda ampliar un poco más sobre ello, ¿no? Personalmente, esta es una investigación, como lo menciono, que me llena de mucha emotividad, sobre todo hablar sobre Antonio Moreno, y de lo cuánto he podido yo evolucionar cuando inicié con esta investigación hasta el día de hoy. Y bueno, seguir mencionando que hace un par de años el Congreso de la República elaboró un proyecto de ley para declararla como heroína nacional, ¿no? Que ahorita todavía continúa siendo, está a la espera de ser una ley, ¿no?, pero ya se está en ese camino, ¿no?, el de poder visibilizar la figura de Antonio Moreno como una heroína patriótica, ¿no?, y una mujer del Bicentenario, ¿no? Y creo que en una de las publicaciones del Bicentenario ha podido utilizar ese tipo de connotación, ¿no? Y bueno, no deseo explayarme más, así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Luz. Aprovecho para avisar al público que si tienen alguna pregunta, vayan levantando su mano y algún miembro del comité organizador les va a proporcionar un pequeño papel para que puedan ir escribiendo sus consultas y al finalizar las 4 mesas haremos una ronda de preguntas. Pasaremos a la siguiente ponencia, que se titula Que no me olviden, redes intelectuales y afectivas entre Clorinda Mato y Zoila Aurora Cáceres. La ponente es Evelyn Sotomayor, magíster en literatura hispanoamericana por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Adelante, Evelyn. ¿Se me escucha? Sí. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta primera mesa. Antes de empezar a desarrollar lo que he venido investigando, quiero agradecer enormemente y de todo corazón a Sofía Pachas, que no la ubico, pero debe estar por ahí. Muchas gracias por organizar este seminario y por habernos convocado en esta tarde tan bonita con solcito. Esta frase que ustedes ven aquí, que no me olviden, es parte de una carta, una de las últimas cartas que Clorinda escribe para su hermano David Mato cuando ella vivía en Buenos Aires y ella misma decide partir del país, ¿no? Entonces utilicé esa frasecita para hablar acerca de las redes intelectuales y afectivas entre Clorinda Mato y Zoila Aurora Cáceres. Para poder desarrollar acerca de esta figura intelectual, esta red que se va a construir entre la primera y la segunda generación de ilustradas, voy a empezar con Mato, ¿no? Norbert Elias había señalado en el proceso de la civilización que nosotros tendemos, o la historia y la historiografía, tiende a las grandes figuras, a escribir, porque nos encantan los grandes acontecimientos, los héroes, las batallas, incluso miren ustedes los nombres de las calles, los feriados que tenemos, el 8 de octubre, ¿no? Entonces tendemos como que a las grandes figuras. Sin embargo, nos olvidamos que para que esa figura llegue al posicionamiento, al campo literario, al campo cultural, intelectual, es que necesita de una red.
¿Qué quiere decir? Un grupo de individuos que piensen como este sujeto y puedan auspiciar, puedan generar el contexto para que emerja esa voz. Entonces Elías siempre da el ejemplo de Napoleón y dice que para que Napoleón llegue a hacer lo que tenía que hacer, pues necesitaba a las anfitrionas en las veladas literarias, pues necesitaba una red de militares que pudieran sostenerlo. Entonces, vamos a decir, esos presupuestos, esos postulados de Elías me sirvieron para pensar en la figura de Mato. Y efectivamente, si nosotros pensamos en una Clorinda Mato, que es una cusqueña, es una provinciana, que pertenece a la primera generación de ilustradas, podríamos mirar, como ya lo señaló el camino Elvira García y García, en esta, vamos a decir, voces que hay detrás de Clorinda, ¿no? Y pienso en Juana Manuela Agorriti, por ejemplo, y si nos vamos más a la colonia en Amarilis, o sea, podríamos pensar en una larga línea de escritura de mujeres para que emerja una voz como la de ella, ¿no? Sobre todo, si nosotros pensamos la primera generación de ilustradas, básicamente se caracteriza por provincianas que están en Lima. Mercedes Cabello de Carbonera de Moquegua, por ejemplo, Mato del Cusco, ¿no es cierto? Carolina Freire de Tacna. Entonces, es una generación en realidad provinciana que está en Lima. Y lo que hace básicamente que yo creo que la voz de Clorinda sea muy potente, esto ha sido estudiado por Francesca de Negri en El abanico y la cigarrera, como ustedes conocen, ¿no? La primera generación de ilustradas emerge, vamos a decir, en la época romántica con Juana Manuela Agorriti, que invita a sus veladas literarias y van a ir diferentes escritoras, se van a coronar, por ejemplo, a Clorinda Mato le van a regalar una pluma, a Abelardo Gamarra, a Mercedes Cabello van a estar presentes en esta velada antes de la Guerra del Pacífico. Y entonces van a haber ciertas demandas, vamos a decir, en este espacio de veladas literarias de la preguerra. Pero la Guerra del Pacífico, en realidad yo siento que es como esa trocha, ¿no? Abre el camino para que la voz emerja de un modo diferente. Y evidentemente los reclamos van a ser mucho más directos. Por ejemplo, Mato, creo que acá he puesto el recorrido de Mato, así es. Clorinda, por ejemplo, tiene una carrera literaria en el Recreo de Cusco, que ella empieza con este proyecto literario. Luego, por ejemplo, se va a mudar a Arequipa. Y en Arequipa ella empieza en 1883 con una columna que se llama Los Lunes, en la que tiene que en realidad dar cuenta de los acontecimientos de la ciudad. O sea, es una columna social, pero ella termina haciendo política. Termina hablando de lo que está pasando en ese momento. Recuerden ustedes, 1883, ya es octubre, Tratado de Ancón, y los chilenos se van a ir recién en el 84. ¿No? Entonces, en esta columna que se supone que ella tiene que dar cuenta de lo que pasa en la ciudad, en realidad termina contando cómo nos está yendo con la guerra. Ella asume la dirección en marzo de 1884 de La Bolsa, se va a convertir en la directora y los editoriales van a ser su sello, en realidad, ¿no? Durante casi 2 años, ella todo el 84 y el 85, porque se va el 31 de diciembre del 85, va a hablar sobre asuntos políticos. Va a hablar, por ejemplo, del enfrentamiento entre Cáceres e Iglesias. Habla cuando los chilenos invaden Arequipa y no se van. Recuerden ustedes cuando el ejército empieza a desembarcar ya para salir del país y se quedan en Arequipa, por ejemplo. Va a estar muy preocupada hablando de que por qué las bibliotecas están cerradas. Habla de la vagancia. Le preocupa mucho que después de la guerra estén las escuelas cerradas, que no se estudie. Y claro, está muy interesada en el trabajo. Ella siempre dice en La Bolsa, ¿no? Nuestro lema es educación y trabajo. Sin eso, dice, no vamos a salir del atraso, ¿no? Y eso es sumamente nuevo para la época, porque como lo ha mencionado Luz, las mujeres no pertenecen al espacio público y político. Las mujeres son del ámbito doméstico. Y entonces tienes a una Clorinda hablando en realidad abiertamente del fracaso de la guerra. Va a tildar a Iglesias de Judas, por ejemplo, en una columna va a decir que es el Judas por haber firmado el Tratado de Ancón, ¿no? Y ella en sus memorias, a pesar que en La Bolsa ella siempre dice, ¿no? Nosotros somos sumamente objetivos, dice, no escribimos con la pluma de la objetividad, pero ella es cacerista, ¿no? Y en sus memorias, como yo les decía, ella abiertamente dice, servíamos al Partido Constitucional, ¿no? Incluso en las cartas que ella va a ir enviando, las cartas que le manda el hermano, en sus propias memorias, ella siempre dice que fue constitucionalista. ¿Por qué? Porque Cáceres representaba la última cuota de dignidad que quedaba en el país.
Eso era para Cáceres ella, ¿no? Era un héroe y además que pensaba como ella, porque recuerden ustedes que Cáceres es ayacuchano, ella es cusqueña, tienen una mentalidad andina, son provincianos, conocen la situación de los indígenas, entonces tienen muchos vasos comunicantes, ¿no? Mato y Cáceres. Y además que recuerden que Cáceres fue prefecto del Cusco, donde evidentemente conoció a Mato. No tenemos registro de eso, por ejemplo, ¿no? Yo hasta el día de hoy no he encontrado una carta de la época, ¿no? De 1876-77, entre ellos dos, por ejemplo. Pero sí hay cartas después de Cáceres a Mato, cuando ella publica Ave sin nido, ¿no? Pero definitivamente ella tuvo que haber conocido al prefecto del Cusco, ¿no? Ella termina su labor en la bolsa y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque ella va a pasar a escribir a El Perú. Y este periódico es importantísimo porque El Perú de Tarma es el único diario que empieza a informar sobre la campaña de la Breña en plena guerra con Chile. Entonces termina, vamos a decir, de informar sobre la campaña de la Breña y luego se van a mudar a Lima. El Perú va a estar en Lima y le va a hacer la campaña a Cáceres, ¿no? Apoyando al Partido Constitucional, ya cuando Cáceres candidatea y llega a la presidencia en 1886. Y la primera columna que Mato va a escribir en este periódico constitucionalista es el perfil biográfico de Andrés Avelino Cáceres, ¿no? Que ustedes lo conocen porque se ha reproducido y ella también lo ha reproducido en diferentes espacios. Entonces ella va a ser invitada a este periódico político. Entonces de por sí, en realidad yo creo que los compañeros, por ejemplo, ahí está Carlos Germán Amézaga y Lebrando Pérez, ¿no? Constitucionalistas que han estado con Cáceres, que lo conocen y que están a cargo del periódico, la llaman a escribir a ella. O sea, yo siempre me pregunto, los colegas la han visto común a sus ideas, ¿no? Comulgan con las ideas y llaman a esta mujer a escribir al Perú. Bueno, luego todos ustedes conocen, creo que esto es lo que más se conoce, a Mato como directora del Perú Ilustrado, ¿no es cierto? Luego sabemos que ella tiene pues este bisemanario Los Andes, ¿no? Donde definitivamente declara su partidarismo por Cáceres y finalmente cuando ella sale del país en 1895, en Argentina va a publicar Búcaro Americano. Y Búcaro es bien interesante porque en esos números va a colaborar Soy la Aurora Cáceres, ¿no? Y eso me va a servir para lo que quiero desarrollar y lo que he venido a traer en esta ponencia, ¿no? Entonces, Mato es una figura consolidada, ella misma se ha agenciado, vamos a decir, este camino, pero no sola, sino es que Mato va a ser una figura que construye muchos lazos políticos y amistad con políticos muy importantes. Por ejemplo, lo que ustedes ven acá es una carta a Lizardo Montero en plena guerra con Chile, ¿no? Hay dos cartas, una la custodia el Instituto Ribagüero y otra carta a Montero está custodiada aquí por la Biblioteca Nacional. Y aquí, por ejemplo, ella le está diciendo que él tiene que cuidarse, no sé si le ven en la segunda columna, y en la parte de abajo le dice, usted sea el brazo para la venganza, le dice, usted tiene que ser el brazo armado para la venganza, ¿no? Entonces, esta es una carta en la que ella le dice a Montero que se cuide, le da cuenta del ahijado que tienen, bueno, como toda carta, ahí va a soltar algunas cosas del ámbito privado, ¿no? Hay otra carta a Montero en la que ella le dice que no se olvide del favor que le tenía que devolver a su hermano, porque parece que a Daniel le había prometido Montero como ponerlo en algún puesto político y ella le dice que no vaya a olvidarse de ese favor en la otra carta que les comento, ¿no? Y esta carta es bien interesante, que está acá en la Biblioteca Nacional, es una carta que ella le escribe a Piérola. Y curiosamente, en 1895, las montoneras de Piérola irrumpen la casa de Mato y ella se va a Argentina, ¿no? Y en esta carta, por ejemplo, le dice a Piérola que vaya a su casa a tomarse un caldito. Le dice, espero que cuando pase por la ciudad no se olvide de venir a mi casa porque hay un caldito que lo está esperando. Entonces, aquí lo que tenemos son amistades políticas que ella está tejiendo. Porque evidentemente, al tener una red, volvemos a la red, ¿no? Al tener una red y sobre todo de políticos que puedan avalar la empresa que yo estoy emprendiendo, esta empresa de tener columnas y empezar a meterme en política y empezar a demandar educación y trabajo digno para las mujeres, era como, vamos a decir, muy, muy fuerte, sobre todo para una sociedad tan conservadora como la peruana, ¿no? Y miren ustedes cómo la termina castigando la sociedad, ¿no? Entran las montoneras y ella tiene que salir del país, ¿no? Y no regresa, pues Clorinda no vuelve.
Entonces, he hablado un poquito acerca de Mato para poder centrarme en la siguiente figura, que es la figura de Aurora Cáceres, ¿no? Francesca de Negri, como les comentaba en El abanico y la cigarrera, propone esta primera generación de ilustradas, ¿no? Donde está Teresa González de Fani, Mercedes Cabello Carbonera, Carolina Freire, Clorinda Mato, y yo me preguntaba acerca de la segunda generación de ilustradas. Si podemos pensar, por ejemplo, en Aurora Cáceres, en María Jesús Alvarado, en Dora Mayer, en Miguelina Costa, por ejemplo, en Elvira García García, que son escritoras pequeñas, ¿no? Son niñas, estamos hablando de 7, 8, durante la guerra con Chile, ¿no? Y tienen a estas referentes. Qué importante es tener referentes en la literatura, ¿no? Y en realidad en todo, en medicina, en historia, es muy importante el referente que uno tiene para construirse o deconstruirse, ¿no? Tienen a estas figuras Mercedes Cabello, Teresa González de Fanning y Clorinda Mato, ¿no? Tienen a estas mujeres escribiendo en periódicos, han escrito ensayos, han publicado novelas, han ganado premios en el Ateneo, y luego tienes a esta segunda generación que definitivamente las ha visto y las ha leído. Incluso ellas mismas dedicándole, no estoy pensando en Práxedes de Muñoz dedicando su obra a Mercedes Cabello de Carbonera, ¿no? Entonces ellas mismas escribiendo, como lo vamos a ver más adelante cuando Aurora Cáceres le dedique un perfil a Clorinda Mato en Mujeres de ayer y de hoy, ¿no? Entonces estamos hablando de una figura también posicionada, ¿no? O sea, no es lo mismo ser hija de cualquier peruano de la guerra a ser hija de el héroe de las breñas andinas, ¿no? Al que ha enarbolado, como se dice en la época, el orgullo nacional, ¿no? Eso es lo que significa y representa Cáceres, y bueno, ya viene, pues, como Stephanie lo ha explicado, como Luz lo ha explicado muy bien, de un matrimonio bastante consolidado, un matrimonio que está en la resistencia y sus hijas los acompañan, ¿no? En la campaña contra Chile. Algo muy importante es que Aurora escribe las memorias de Cáceres y Hortensia escribe las memorias del padre. Entonces, voy a hacer un paréntesis, en realidad esto escapa de la presentación mía, pero yo sí creo que cuando vemos la relación de madre e hija o de padre e hijo, creo que como que no hay que tender a la idealización y también hay que ver ciertos intersticios, ciertos conflictos que puede haber, ¿no? Siempre me he preguntado por qué Aurora escribe las memorias del papá, ¿no? Y la otra escribe a la madre y ambos dictan. Tanto Antonia Moreno como Cáceres le dictan las memorias a las hijas y han escogido a qué hijas dictárselo. Creo que hay más paralelismos en la vida de Hortensia y de Antonia, porque recuerden ustedes que Soy la Aurora es divorciada, no tiene hijos. En cambio, Hortensia se casa, forma un hogar, tiene hijos, ¿no? Entonces creo que hay más paralelos entre la madre y Hortensia, y creo que Soy la Aurora tiene una vinculación mucho mayor con el padre, sobre todo por la personalidad de ella, ¿no? Porque es una personalidad bien fuerte, es una mujer política, divorciada, y para la época es como muy progresista, ¿no? Muy progresista y muy liberal para la época. Entonces, esto es bien interesante, ¿no? Ella se forma en Europa, tiene mundo, ¿no? Tiene viaje, conoce esto, ¿no? El divorcio. Apenas después de 10 meses de haber contraído nupcias con el escritor Enrique Gómez Carrillo, se divorcia, ¿no? Incluso tiene sus memorias, Mi vida con Enrique Gómez Carrillo. Y bueno, definitivamente otras mesas van a desarrollar esto de la fundación del feminismo peruano, y algo sumamente importante es que, a diferencia de Mato, de repente, que ella escribe a través de la bolsa y a través de la prensa, es que va a empezar a soltar sus ideas. Soy la Aurora sí funda feminismo peruano, empieza a viajar por el país, empieza a dar conferencias, es una generación mucho más activa y activista que de repente la primera generación que nosotras hemos visto. El activismo de Mato es un activismo más de letra, ¿no? De palabra, de dar conferencia, de escribir, ¿no? Esa es su confrontación. Pero no tienes, vamos a decir, a una Mato viajando por el interior del país, hablando con grupos de mujeres por el voto, por ejemplo, ¿no? Clorinda, y eso es bien importante, hay una columna en la bolsa en la que se habla del voto de las mujeres en Europa. Y Clorinda no dice absolutamente nada del voto para las mujeres en el Perú.
yo revisé, créanme que yo decía, llegó el momento, ¿no? Acá tengo el documento, el dato, aquí ella va a hablar en esta columna, pero no. Habla de la guerra, pero no se mete con el voto para las mujeres. Y yo me pregunto por qué, ¿no? O sea, ¿por qué no habla? Tal vez habrá pensado que no era el momento. Como siempre, Mato está pensando en otras urgencias del país. Me voy. Está pensando en otras urgencias, como por ejemplo lo que yo les decía, la educación y el trabajo. Recuerden ustedes que la guerra ha sido sostenida por las mujeres. Los hombres se han ido a pelear. Quienes se han quedado como cabeza de familia son mujeres que han sido ángeles del hogar y amas de casa. ¿Dónde van a trabajar? El gran temor de Mato y de Mercedes, que lo desarrolla en mucha de su literatura, es la caída en prostitución. Ese es el gran temor que tienen, vamos a decir, las ilustradas de esta generación después de la guerra. Por eso tienes que darle trabajo y educación, un trabajo digno para que se puedan desarrollar las mujeres. Bueno, aquí rápidamente creo que lo he desarrollado un poco acerca de las redes y yo quería, para ir terminando con esto, hay una imagen de la educación básica regular que a mí siempre se me ha quedado grabada, que es esta imagen de los maestros, ¿no? Sócrates, Platón, Aristóteles y Alejandro Magno, ¿no? Y uno se queda con esta imagen genial y dice, wow, cómo estos filósofos se han desarrollado uno tras otro. Y esa imagen, cuando yo vi esta red primero, ¿no? La red de Juana Manuela Gorriti, realizando sus veladas en la preguerra, luego a Clorinda Mato, que la misma Clorinda decía que era su madre intelectual, y luego a Soy Aurora Cáceres, yo decía, aquí tenemos una red intelectual de mujeres en el Perú potente. Y de ahí creo que todas nosotros somos herederas, todas nosotros somos hijas de esta red de escritoras. Yo quisiera compartir con ustedes algo muy chiquito. Yo pensé que el archivo, que no habían cartas de Clorinda Mato, pero que en realidad sí, creo que están desperdigadas, están en diferentes lados. Yo he tenido la suerte de trabajar de la mano con María Augusta Alfajeme. Ella conserva cartas. ¿Por qué? Porque esta familia, porque cuando David Mato se casa con Josefina Villar, la hija de Leonardo Villar. Y él no tiene hijos con Josefina, ¿no? Eran dos hermanas, Rebeca Villar y Josefina Villar, quienes iban a las veladas de Clorinda, pero ellas tenían una hermana chiquita, que no fue a las veladas, ¿no? Ese personaje yo no lo tenía mapeado. Y esta pequeña, María Victoria, se casa con Alfajeme. Tienen una familia, tienen hijos, pero la hermana, Josefina, que se casa con David Mato, como les digo, enviuda y lo que hace es guardar las cartas que tenía Josefina, la propia Josefina, con David y Clorinda. Esto pasa a María Victoria, y bueno, María Victoria lo ha tenido y ha pasado así hasta que lo descubrió María Augusta y empecé a trabajar con ella las cartas. Estamos transcribiendo, en realidad son alrededor de 45, 50 cartas, y una de ellas, yo la verdad que estaba emocionada, incluso hablé con Sofía y le dije, encontré una carta, porque hay muchas cartas donde ella se refiere a Zac, Z-A-C, y en su testamento Clorinda dice, quiero que mi escritorio quede para Zac. Y yo dije, sí, le dejé el escritorio a Soy Aurora Cáceres. Pero no, era Soy Aurora Campos, una escritora que está en Argentina y que publica en el Búcaro Americano, ¿no? Pero bueno, con eso acabo. Como ustedes pueden ver aquí, hay un extracto en la que Clorinda le está contando a su hermano, pues es una carta de Clorinda Mato a David Mato. Esto es inédito, por si acaso, ya espero compartir con ustedes cuando terminemos toda la transcripción y el estudio que estamos haciendo de estas cartas, en la que dice que ha visto a Cáceres, y Cáceres la ha saludado, y en la parte de abajo se refiere a Antonia Moreno, ¿no? Dice que hasta ahorita no tienen una casa, viven en el hotel porque la señora no se contenta con ninguna de las casas que le han ofrecido. Quiere un palacio, pero gratis. Son cartas íntimas, ¿no? Muy, muy propias. Y con esto acabo, y si quieren conversamos un poquito después con las preguntas, ¿ya no hay más? Hoy ya, aquí acabo. Seguimos luego, muchas gracias. Muchas gracias, Evelyn. Ahora vamos a pasar a dos ponencias de modalidad virtual. La primera se titula Soy Aurora Cáceres, redes personales y proyecto de una obra literaria. La ponente es Carmen Ruiz Barrio Nuevo, catedrática de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Salamanca, España, donde dirigió el máster en Literatura Española e Hispanoamericana. Adelante, Carmen. Muchas gracias.
¿Sí? ¿Me oye? Sí se escucha. ¿Me está oyendo? ¿Me oyen? A ver, no oigo mucho, pero Sí se escucha. sí se escucha, bien. Bueno, pues muchas gracias por esta invitación a esto que yo creo que es una idea excelente y que fue una gran sorpresa, ¿no? Y explico por qué. Yo hace más de 20 años descubrí a Zoila Aurora Cáceres en la Casa Museo Miguel de Unamuno de Salamanca. Y en ese momento yo, la verdad, no sabía quién era ella. Estuve investigando, leí todo lo que había en la Casa Museo Miguel de Unamuno, sus cartas, no muchas, pero bueno, algunas cartas, también los libros que enviaba Unamuno, y a través de eso la conocí y empecé a escribir sobre ella. El primero de mis artículos es del año 2005. Quiero decir que la figura de Zoila Aurora Cáceres pues ha estado conmigo todo este tiempo y he ido escribiendo algunas cosas, he ido leyendo, reflexionando sobre su figura todo lo que he podido. Por eso pues aplaudo de verdad la iniciativa que ha tenido Sofía Pachas, que es la persona que me contactó, y todo ese comité organizador para realizar este congreso. Bueno, disculpen que estoy muy resfriada, espero que me entiendan y espero que me oigan bien. Yo haré también un esfuerzo y espero no ser muy larga. Pedí a la persona que me contactó hace un momento que pusieran la presentación de PowerPoint que yo envié y me voy a basar fundamentalmente en esa presentación. Yo no la veo, así que no sé si la están poniendo o no, pero espero que sí, porque yo me voy a referir básicamente a esa presentación que resume bien la ponencia, era muy larga y tampoco la voy a leer, claro, son 15 páginas acerca de este tema. Bueno, mi tema se basa en esas redes literarias. La verdad es que todos sabemos que las redes literarias han sido, y sobre todo, cosa de hombres. Y las mujeres pues tampoco tenían un gran acceso a esas redes literarias. Me di cuenta al revisar la obra de Zoila Aurora, cómo realmente ella, a través de su obra, se puede observar una gran habilidad, una estrategia en realidad para poder realizar lo que más deseaba, que era ser escritora. Y eso era extremadamente importante. Ser escritora, aparte de que realizara una labor social, que bueno, eso también me voy a referir a un momento, pero ser escritora para una mujer en aquella época y antes también era algo fundamental. Las mujeres no tenían acceso a la escritura, realmente una mujer escritora era extremadamente sospechosa, incluso en el siglo XX. Entonces, ser escritora, la posibilidad de escribir y por tanto de pensar, de tener ideas propias, era algo una mujer como ella, ¿no? Entonces, me baso en ese concepto que supongo que ustedes están viendo en la presentación de PowerPoint, y también por las relaciones sociales de intercambio. El intercambio es lo que impulsa las relaciones sociales y de esa manera progresan y se realizan. Yo creo que muy pronto cómo eran estas relaciones sociales, insertarse en esa sociedad.
Si pasamos a la siguiente, nos damos cuenta de que ella, con la relación con Clorinda Mato de Turner, acabo de escuchar a ese tema justamente, y la importancia que tuvo para ella publicar en el Búcaro Americano, que era una revista más bien conservadora, pero sobre todo estaba vinculada a las escritoras y defendía la emancipación de la mujer y el progreso de la sociedad moderna. Una cita que tienen ustedes de Susana Zanetti acerca del Búcaro Americano, creo que es suficientemente reveladora. Ahí yo creo que es cuando ella pues estimula y consolida la vocación feminista. Elegir esa figura, arrimarse a esa revista y a esa figura de Clorinda Mato, fue algo realmente importante. Había una sintonía ideológica, también la nacionalidad era también peruana y también tenía un pensamiento feminista, ¿no? Y eso era algo que a ella le importaba mucho. Bueno, la verdad es que ahí en esa revista, en el texto que tengo más largo, en la ponencia, que tiene ya 15 páginas o más de 15 páginas, ahí analizo la publicación de ella en la revista y vemos cómo ahí pues esos artículos que publica ya se centran en el tema del feminismo, en el tema de la mujer. Y los temas, los aspectos que va desarrollando, esos aspectos la vinculan pues, a un feminismo desde luego conservador, pero que hoy nos parece un poco timorato, un poco miedoso, pero que era muy importante en su época porque hizo avanzar, ¿no? Y como después se demostró, esa presencia de las mujeres dentro de la sociedad. Bueno, hay un tema que yo creo, el tema de su obra, ¿no? El tema de la obra de Clorinda Mato. Y también luego, después, nos damos cuenta que Clorinda Mato ahí en eso se sitúa como alguien que va a despejar y que va a provocar y va a estimular ese feminismo y esa carrera, ¿no? Que ella empieza, ya digo, no de una manera especialmente todavía atrevida, no hay ahí nada que nos llame mucho la atención, pero sí es muy importante ver lo que publica y lo que empieza a escribir. Bueno, las redes literarias propiamente dichas, y ya cuando ella toma la autoridad suficiente, la fuerza suficiente para dirigir su obra literaria, yo creo que hay un momento crucial, que es el momento en el que se afianza como escritora o ella intenta conducir su obra literaria, y es el momento en que se casa con Gómez Carrillo. Todos sabemos que fue un matrimonio realmente fallido y bueno, bastante sui generis por lo que pasó y el poco tiempo que duró, y bueno, fue realmente muy valiente a la hora de rechazar los abusos y las autoridades o los desprecios, el autoritarismo de este personaje. Pero ese matrimonio le va a servir a ella para encauzar esas redes literarias. Creo que es cuando empieza realmente su obra. Perdón por mi resfriado. Bueno, en esos años, ahí es donde fortalece las relaciones literarias y las redes, esas redes a través de las amistades de Gómez Carrillo,
ella empieza a conocer a personas realmente importantes de la época y se da cuenta que si consigue el aval, si consigue que la apoyen esas personas, pues va a tener una mayor resonancia de toda la sociedad. Es evidente que en esto fue extremadamente hábil, al menos yo lo veo así. Es que vamos a ver cómo a través de su obra nos encontramos con una serie de nombres punteros en la época, realmente muy importantes. Y luego otro dato, creo, fundamental, y es que, claro, tiene que ir a los hombres. Es evidente que los que manejan las redes literarias, los que manejan la sociedad, son los hombres, que se dan cuenta de esto, no son las mujeres. Y ella, aunque era de una posición realmente alta y tenía una autoridad en sí misma y una prestancia también incluso como persona, pues dada su posición social, pues claro, tiene que acudir a los hombres, que son los que le van a dar esa fuerza para presentarse como escritora. Bueno, como ven ahí, la escritora y sus redes literarias, y en esos años advierte cómo a través de esos nombres que rodeaban a Gómez Carrillo, ella puede presentar su obra literaria con una mayor fuerza. Voy a comentar un poco esto, tampoco quiero extenderme demasiado. Voy a ir siguiendo esos libros que ella publica, que va a ir publicando, y los voy a ir analizando. A través de las diapositivas pueden ustedes ver el resumen. Si vamos a Mujeres de ayer y de hoy, de 1909, es un libro que yo creo que revela una serie de conocimientos y de amistades realmente importantes. Conoce a bastantes mujeres feministas de distintos países, sobre todo de Alemania. Recordemos que había hecho su tesis en la Sorbona sobre el tema del feminismo en Berlín. Y luego ese libro es un libro muy bien planificado, es un ensayo periodístico, pero también es una investigación. Es un libro bien cuidado, bien presentado, con tapa dura. Es un libro físicamente, yo diría que bello. Es un libro que cuida. Fundamentalmente. Luego hay otro dato sumamente interesante, y es cómo se va a la editorial más importante del momento, que es la editorial de hermanos de Garnier Hermanos de París, que es una editorial que había realizado o estaba realizando una obra realmente importante en la difusión de las letras hispanas, de las letras hispanas, españolas, hispanoamericanas en el mundo hispanohablante, y publicaba libros con destino a América Latina, a España. O sea, era una gran editorial. Eso es un hecho muy que tenemos que contemplarlo con la importancia que tiene. Es evidente que con la editorial Garnier tiene relación a través de Enrique Gómez Carrillo, es evidente. O sea, ella se va a valer de esas conexiones que Gómez Carrillo tiene y que ella ve en su casa y a través de la figura de Gómez Carrillo. Luego hay otra cosa que yo creo que es muy importante. Es en este momento, antes asomado en los artículos el artículo de feminismo que publica en la revista de Clorinda Mato, habla ya de Emilia Pardo Bazán. Es decir, para ella el modelo de escritora es Emilia Pardo Bazán. Bueno, pues aquí este libro está dedicado a Emilia Pardo Bazán. Yo he intentado ver, no lo sé si alguien tiene ese dato, si ella asistió realmente a las tertulias antes de este momento. Yo creo que después sí, y yo creo que cuando ella ya viajó a España, no sé si antes o poquito, la verdad que no lo tengo ese dato, quizás es que están ahí puedan verlo y puedan comprobarlo, pero realmente Pardo Bazán era una mujer que tenía una gran tertulia en Madrid.
y esa tertulia era muy importante. Entonces, ella además la llama amiga y se ve que tiene más que simpatía, una relación. No sé hasta qué punto tuvo contacto con esas tertulias y asistió antes de este momento, antes de su primera obra, a las tertulias de Madrid. Bueno, es algo que desarrollo un poco más en el texto más amplio. Luego hay otra cosa en la que quiero fijarme, que es en el prólogo de Luis. Creo que no se ha hecho, no ha fijado en quién era Luis Bonafont, quizá porque es un escritor bastante desconocido. En esa época no, en esa época era muy conocido. Es un escritor español. He leído en algún texto que he revisado para hacer esta ponencia que era puertorriqueño, nada de eso, ¿no? Es español. Luis Bonafont era español. Es un escritor realmente pintoresco porque era implacable con los escritores de su época, los atacaba. Fue famosa su crítica sarcástica y durísima contra Leopoldo Alas, Clarín, el autor de La Regenta. Bueno, no entro en esto, pero es un personaje que hay que tener muy en cuenta. La habilidad de ella es conseguir que Bonafont le haga el prólogo de Mujeres de ayer y de hoy. Es evidente que al elegir un hombre de esta categoría, un escritor de esta categoría, temido, ¿no?, por esa pluma realmente vitriólica que tenía, ella en un principio le tiene miedo y lo confiesa, ¿no?, en Mi vida de Gómez Carrillo, pero después se hace incluso amiga de él y come con él y lo invita a su casa, con su marido, por supuesto, con Gómez Carrillo. Bueno, tengan en cuenta, yo creo, que la figura de Bonafont es muy importante, ¿no? Como alguien que proyecta ese libro y que lo consolida y lo presenta en sociedad con una fiabilidad mayor que si no tuviera ese prólogo. O sea, es un prólogo que ella quizá de una manera atrevida le solicitó. Bueno, disculpa, Carmen, te quedan 3 minutos, perdón. Bueno, pues nada, vamos a resumir todo, como lo tienen ustedes en la presentación. Simplemente la figura de Bonafont lo tienen ustedes resumido, y luego ya Oasis de arte, el prólogo de Rubén Darío, que es una cosa, creo que le he analizado, creo que es bastante... Sucede también con el prólogo de Amado Nervo, a la Rosa Muerta y las perlas de Rosa. Lo tienen ustedes en la presentación, lo resumen. Creo que fue hábil, extremadamente hábil, elegir estas dos, que eran los dos poetas importantísimos de la época, y Gómez Carrillo. Si se dan cuenta, bueno, esto es una cosa rapidísima, estaban ya separados, atreverse a que él le hiciera este prólogo, pues bueno, y luego pues la editorial publica el libro, ¿no?, que es la editorial importante, Cuidado, de apariencia formal, pero bueno, como ustedes lo tienen, la intervención de Gómez Carrillo yo creo que tampoco es justa, tampoco la... bueno, el machismo sigue adelante, pero ella ha conseguido lo de Manuel Ugarte en Mi vida, porque Manuel Ugarte era un personaje muy conocido en la época, aunque hoy quizá no es tan conocido. Este personaje habla más de Gómez Carrillo que de la obra de ella, y tampoco hasta hacia el final, para agradecerle que haya hablado de la obra de Gómez Carrillo. O sea que me parece que, bueno, último, la princesa Sumatica, parece un final verdaderamente curioso. O sea, ella debe estar ya cansada, ningún problema.
lo que hace es hacer ella misma los datos biográficos de la autora. Datos biográficos que están realmente muy bien desarrollados. Hay muchos datos, sabemos que conocemos bien la obra de ella a través de esos datos. Disculpa, ¿no? Carmen, ya toca que vayas cerrando, por favor. Perdón, ya voy terminando. Pues nada, simplemente son los datos biográficos que los tienen ustedes ahí y realmente ella se reivindica como escritora y se reivindica como persona. Bueno, vamos a pasar a la siguiente mesa. Muchas gracias a Carmen por su ponencia, a la siguiente ponencia. Y esta última ponencia se titula Aurora Cáceres Moreno en España, vínculos con la prensa española y relaciones transatlánticas. La ponente es Cristina Rosales, graduada en Filología Hispánica por la Universidad de Málaga en España. Adelante, Cristina, muchas gracias. Cristina, ¿nos escuchas? Por mientras, les pedimos al público que vayan preparando sus preguntas. Pueden levantar la mano si tienen alguna para que aquí les entreguen un papel donde puedan escribirlas. Hola, ¿se me escucha? Sí, Cristina, se te escucha. Puedes empezar, por favor. Vale, es que no se escuchaba, perdona. Ahora. Bueno, pantalla, ¿vale? Se está proyectando. ¿Se ve bien? Sí se ve. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todas. En primer lugar, quería agradecer al comité organizador por todo el trabajo que hay detrás de este seminario, también a la Biblioteca Nacional del Perú y, por supuesto, al comité académico invitado a participar en él. Mi ponencia de hoy se titula Aurora Cáceres Moreno en vínculos con la prensa española y relaciones transatlánticas. Y en ella voy a abordar distintos aspectos relacionados con la relación que tuvo Aurora Cáceres Moreno con España. Aquí tenéis un breve índice de los distintos puntos que se van a tratar a continuación y
un doble objetivo. Por un lado, explorar las diversas razones que llevaron a visitar España en múltiples ocasiones y por otro, analizar profesionales y personales que mantuvo con figuras influyentes de la época, pues bien de fragmentos de artículos periodísticos, bien a través de su correspondencia. Aunque en los últimos años sí es verdad que se ha el nombre de Aurora Cáceres, gracias a la publicación de algunos trabajos y algunos estudios de su vida y de su obra, por desgracia, los datos que se tienen sobre ella a día de hoy siguen siendo bastante limitados. Y esto se debe en gran parte a que su labor social y su labor estuvo bastante eclipsada por las figuras de su padre, Cáceres, que fue 2 veces presidente de la República de Lima, y también por quien fuera su marido, el Enrique Gómez Carrillo. Con todo, cada vez son más las investigaciones y los estudios que se llevan a cabo sobre la figura de Aurora Cáceres, y creo que el seminario es una muy buena muestra de esto. Bien, en cuanto a España, es bastante difícil pues precisar el número de veces, gracias a los fragmentos de la prensa, sobre todo de la prensa española, podemos hacernos una idea de todos estos viajes y también de los motivos que la llevaron a emprender. Se sabe, por ejemplo, que el 10 de marzo de 1909 la autora por primera vez para recabar algunos datos sobre la vida española. Lo hizo francesa Juliette Adam directamente desde París. Pasaron una temporada en Madrid, pero también visitaron algunos puntos claves, como por ejemplo, además aprovechó este viaje para organizar de América, Francia y España, y dar a conocer así la producción literaria sudamericana en los países europeos. El segundo viaje que Cáceres realizó a España dató de principios de octubre de 1912 y la autora llegó a Madrid para representar a su país en el centenario de las Cortes de Cádiz de 1812. El 10 de octubre, la autora, acompañada de su padre, ofreció una conferencia en el Ateneo de Madrid, titulada España en la poesía del Perú. Y en esta conferencia básicamente pues, habló de la poesía peruana desde sus inicios hasta la actualidad del momento. La conferencia, según se sabe por los recortes de la prensa, fue un éxito total y consiguió no solamente el aplauso de los asistentes, sino también de los medios de comunicación. En julio de 1927, la autora regresó a España para asistir al V Congreso de Prensa Latina. Al acto acudieron figuras importantísimas, desde embajadores hasta ministros, pasando por congresistas internacionales, que vieron en este acto una oportunidad, digamos, de crear y de estrechar lazos diplomáticos. Al día siguiente, todos los asistentes hicieron una pequeña excursión a Toledo. Finalmente, en 1934, la autora regresó a España, aunque no se sabe si hubo algún motivo detrás de este viaje. Un año después abandonó el país para dirigirse a París, pero antes reunió a un grupo selecto para tomar el té en el Ritz y así poder despedirse de todos ellos. El nombre de la autora peruana no volvió a salir en la prensa española hasta 1958, cuando la autora murió a edad avanzada en Madrid. Centrándonos ahora en su carrera periodística, Cáceres trabajó durante su juventud como corresponsal de prensa en distintos diarios y revistas latinoamericanas, como por ejemplo Evocaro o Actualidades, por mencionar tan solo un par. Estas colaboraciones le otorgaron cierto renombre en la prensa internacional. Tanto es así que años más tarde, en España, trabajó como corresponsal en distintos periódicos. Por ejemplo, en 1902 la escritora
publicó 2 artículos insertos en la columna España en París, en el Liberal de Barcelona. En 1904 publicó 10 artículos recogidos bajo el título Crónicas feministas en el Globo de Madrid. Y entre 1906 y 1911 la autora publicó un corpus de 20 artículos en blanco y negro. Aurora Cáceres siempre firmaba bajo el seudónimo de Evangelina y en menor medida bajo el de A. de G. Carrillo. Todos los temas que abordó durante su labor periodística en España, como por ejemplo pues, el papel de la mujer en la sociedad patriarcal, o los matrimonios de conveniencia, o los roles de género, la discriminación de la mujer en el ámbito laboral, están todos atravesados por el feminismo. Asimismo, la autora hizo algunas semblanzas de diferentes artistas y escritoras francesas. A ver, ahora, que no se pasaba. Por otro lado, gracias a los círculos intelectuales en los que se movió desde bien joven y también pues, a su posterior relación con Gómez Carrillo, la autora pudo entablar amistad con distintas figuras influyentes del momento. Este es el caso, por ejemplo, del poeta modernista Rubén Darío, del escritor español Miguel de Unamuno, de la periodista Carmen de Burgos, más conocida como Colombín, de los hermanos Benlliure o, por ejemplo, de la baronesa de Wilson, que fueron figuras bastante importantes y relevantes en el panorama artístico nacional e internacional. En cuanto a Rubén Darío, es difícil saber qué tipo de relación mantuvieron y si ésta trascendió más allá de que el autor fuera su padrino de bodas. Lo que sí es cierto es que fue gracias a Gómez Carrillo que ambos pudieron intercambiar una escasa correspondencia. Las misivas que se enviaron, de las que solamente se conservan las escritas por la autora, no están datadas. A excepción de la primera carta, el resto no está datada, por lo que es bastante difícil establecer una cronología de estas cartas, ¿no? Aquí en pantalla tenéis la última carta que Aurora Cáceres, que sepamos, le escribió a Rubén Darío. Y esta carta, junto al resto de las que se conservan, las podéis encontrar en el archivo de Rubén Darío de la Universidad Complutense de Madrid. Las podéis ver online y totalmente gratis. La relación epistolar con Miguel de Unamuno surgió también a raíz de que Aurora Cáceres encontrara una de las cartas que el escritor español le había enviado a su marido mientras este último se encontraba de viaje. A partir de ese momento, y tras ambos entablar una amistad, el español le dedicó algunos escritos a la producción literaria de Cáceres, ¿no? Por ejemplo, este fragmento que tenéis en pantalla, que dice así: tanto como en general me fastidian las escritoras, gusto de las mujeres que escriben como usted, amiga mía. El desarrollar la distinción sería larga cosa. Madame Sévigné era una mujer que escribía. Madame Staël, una escritora, y pocas cosas gustan más sus breves y repetidos relatos de viaje, y es lo que mejor cuadra a una mujer. La impresión rápida del detalle, el sentido de lo real. Pues este pequeño fragmento se lo dedicó Unamuno a su obra Oasis de Arte. Y años más tarde, en 1927, la autora lo introdujo en su obra La ciudad del sol. En la Casa Museo de Miguel de Unamuno de Salamanca se pueden encontrar 3 de las cartas que se enviaron, pero por desgracia no se pueden ver de manera online, por lo que no he podido traer ninguna de esas cartas. Bien. La relación entre Carmen de Burgos, más conocida como Colombín, y Cáceres, a diferencia de las dos anteriores, no ha sido una amistad epistolar, sino que la periodista española le dedicó algunos artículos a la producción literaria de Aurora y además también a su labor activista. Por ejemplo, en 1912, y con motivo de la conferencia que ofreció en el Ateneo que he mencionado antes de la poesía España en la poesía del Perú, la autora española le dedicó un artículo alabando esta conferencia, ¿no? Asimismo, por otro de los artículos publicados de Carmen de Burgos, sabemos que ambas coincidieron en persona en 1913, junto a la bailarina estadounidense Loie Fuller.
Colombine era una gran conocedora de los éxitos de las escritoras, por lo que reseñar a Aurora Cáceres demostraba no solamente una buena relación entre ambas, sino también cierta admiración por parte de la periodista. Bien, las cartas intercambiadas entre Cáceres y los hermanos Benlliure, Antonio y Mariano, sobre todo con este último, reflejan una amistad mantenida a lo largo de los años. A menudo estas cartas iban encabezadas con cosas como mi muy distinguida amiguita, o no sé si se puede leer bien ahí en pantalla, mi buenísima amiguita Zoila, y también esto sumado a las afectuosas despedidas que los hermanos le dedicaban, como por ejemplo la quiere sinceramente su antiguo amigo, o rogándoles que me sigan proporcionándome el placer de recibir noticias de usted, demuestran ese cariño y ese afecto mutuo. Todas las misivas que se conservan intercalan asuntos personales con asuntos profesionales, relacionados estos últimos sobre todo con el arte, con la cultura, con los movimientos culturales de la época, etc. Además, de esta correspondencia, Cáceres mencionó en algunos de sus escritos periodísticos la figura de Mariano Benlliure, alabando su labor dentro del panorama artístico internacional. Finalmente, en cuanto a su relación con la baronesa de Wilson, a principios de 1902, la escritora española la menciona, la incluye en su columna Inmortales Americanas, de la revista Álbum Salón, junto a otras mujeres importantes y relevantes en el panorama literario americano. El artículo presentaba a Cáceres como una joven hermosa, cuyo intelecto se había desarrollado a un ritmo muy rápido de la vida moderna, y también cuyos escritos en distintos periódicos y diarios internacionales sobre temas como por ejemplo el arte o la psicología le habían granjeado muchos admiradores gracias a su, y cito textualmente, espíritu observador y el sentimiento más exquisito y más puro. Además, Wilson fue un poco más allá y elogió también la personalidad curiosa de Evangelina, ¿no? Así como su perspicacia a la hora de abordar temas sociales y sensacionales. En cuanto a su relación epistolar, apenas se conserva ninguna misiva de ambas. En la carta que tenéis en pantalla, datada del 21 de enero de 1902, la baronesa de Wilson le pedía un retrato y alguno de sus trabajos para incluirlo en su galería. Además, le transmitía su cariño hacia ella y también hacia su padre. En mayo de ese mismo año, la española le volvió a escribir para hacerle saber que iban a publicar uno de sus escritos en el Liberal de Barcelona. Gracias a estos artículos que la baronesa de Wilson le dedicó no solamente a la labor literaria, sino también a la labor social de la peruana, y también gracias a las cartas conservadas, podemos decir que ambas mantuvieron una buena amistad, quizá más profesional que personal. Y bueno, para no extenderme mucho más, ya a modo de conclusión, solo queda pues reconocer el importante papel que juegan las cartas a la hora de abordar la labor artística, la labor literaria, periodística de Aurora Cáceres Moreno. Su correspondencia con distintas figuras influyentes de finales del siglo XIX y de principios del siglo XX demuestran no solamente el tipo de relación que mantuvieron, sino que también ofrece una visión profunda de su influencia en los círculos culturales tanto de España como de Latinoamérica. El análisis de estas relaciones mediante fuentes epistolares y notas de prensa resulta esencial para comprender su impacto en el panorama literario y también su contribución periodística y también a la cultura del momento. Y bueno, hasta aquí mi presentación, espero que os haya gustado. He intentado hacerla lo más breve posible y bueno, si tenéis alguna duda, alguna sugerencia, pues estaré encantada de responderla al finalizar esto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristina, y a las 4 ponentes. Ahora sí pasamos a la ronda de preguntas.
Ya, tenemos dos preguntas y no nombran a una persona específica, así que puede ser abierta. La primera dice, desde su perspectiva, ¿por qué creen que Soy la Aurora Cáceres en la actualidad no es un personaje tan conocido en comparación a otros? Ya. Y la segunda es, ¿cómo percibe o describirían ustedes hoy en día la figura de Soy la Aurora Cáceres dentro de los estudios feministas del Perú? Sí, y las que se encuentran, ponentes que se encuentran por Zoom, pueden también prender el micrófono para responder estas preguntas en cualquier momento. Gracias. Ya, yo creo que paso rapidito para que también las compañeras puedan responder. ¿Por qué cree que Aurora no está en la actualidad o es tan conocida? Yo creo que tiene que ver con la educación básica regular, ¿no? Mucho en realidad de lo que nosotros vemos o los patrones que se repiten vienen en estos manuales y de repente nos lo dictan hasta quinto de secundaria, hasta octavo grado, y luego en realidad ya empiezas a ver a escritoras muy particulares como María Emilia Cornejo, Soy la Aurora Cáceres de repente, cuando ya haces una especialidad, ¿no? Cuando ya estás en la universidad y te abren la parte histórica, y estamos hablando de Cáceres, por ahí ves a la hija y a la esposa, ¿no? Pero creo que la gran responsabilidad en realidad tiene que ver con la educación básica regular, que no entra a los manuales de colegio y es así como no se difunde, ¿no? Y básicamente conocemos de repente del siglo XIX a escritores como Palma y González Prada porque están canonizados, ¿no? En realidad es el canon literario, es la crítica literaria la que los antologa, los repite y los coloca con textos. Por ejemplo, todos hemos leído el ensayo de Páginas Libres, ¿no? Conocemos las máximas, casi unas jaculatorias de González Prada, pero no también las frases potentes que tienen las escritoras. Entonces creo que por ahí va esa responsabilidad, ¿no? Tiene que ver con esto, con que educadores, literatos, críticos literarios, historiadores, no trabajemos en colocarlas en los manuales de educación básica regular. Y luego dice, ¿cómo describe usted la figura de Aurora Cáceres dentro de los estudios feministas? Yo creo que es una figura que está cobrando bastante auge, ¿no? Creo que ahora tenemos esta forma de mirar el pasado y de apropiarnos de estas figuras. En lo particular, a mí me ha servido mucho apropiarme de las mujeres del 19 y traerlas al presente para entender la política, porque a veces yo siento que el Perú es un parto constante, vivimos en un parto constante y la única forma que yo tengo de procesar y entenderlo es como ver que ellas han escrito, cómo han entendido el país en los años de la guerra y traerlas. Y creo que estos 100 años del feminismo, de la Fundación de Feminismo Peruano de Soy la Aurora, es eso, ¿no? Creo que estamos haciendo una revisión de la historiografía, estamos volviendo, mirando estas figuras y el solo hecho ya de conmemorarlas, de traerlas a la memoria, de nombrarlas y estudiarlas, ya las estamos colocando en el campo literario, cultural, intelectual del siglo XXI. Ya. Ay, perdón. Así es. Entonces, bueno, la primera pregunta que desde mi perspectiva, porque creo que Soy la Aurora en la actualidad no es un personaje tan conocido, ya que Evelyn nos estaba mencionando, hay muchas modificaciones, incluso reformas que se deben de realizar dentro del sistema educativo básico, ¿no? Creo que muchos de nosotros y nosotras en las escuelas no se nos ha hablado incluso sobre las heroínas, ¿no? A máximo María Parra de Bellido o alguna otra mujer más, pero no se ha explayado un poco más, ¿no? Sobre otras figuras femeninas y visibilizarlas también, ¿no? Ahora, cuando se toca el tema del voto femenino en las escuelas o en el colegio, también lo mencionan muy vagamente, no mencionan muchas mujeres que estuvieron en esa lucha, ¿no? Sobre todo, y incluso cuando hoy en día, bueno, las redes sociales también ayudan muchísimo, ¿no? Hay memes, posts, sobre todo eso, cuando hay esta pregunta, ¿no? ¿Por qué crees, cómo es que se obtuvo, ¿no? El voto femenino, ¿no? Y no se sabe, muchas de ellas desconocen, ¿no? Dicen, bueno, fue porque un presidente lo consiguió y no fue así, ¿no? Sino fue toda una lucha de movimiento de mujeres feministas, porque la lucha fue colectiva, la lucha es colectiva, ¿no? Entonces, creo que por ahí iría esa pregunta, ¿no? Y la otra,
¿Cómo percibo o describiría usted hoy en día la figura de Zoila Aurora Cáceres dentro de los estudios feministas del Perú? Creo que actualmente esta nueva ola feminista, porque bueno, hay todas unas olas, muchos jóvenes también desconocen incluso cómo se ha ido desarrollando el sufragio femenino en el Perú, ¿no? Entonces, ahí también, bueno, las académicas, las investigadoras, ahí también son pocas, pero ahí estamos dentro de esa resistencia, el de mencionarlas, cómo es que fue todo este proceso, ¿no? Incluso incluso dar algunas charlas, ahora están los podcasts también, ¿no? Que esa es otra manera también de llegar a la juventud peruana, y videos, animaciones, ¿no? Creo que hoy en día también he visto que hay animaciones, libros, historietas, también son otras maneras y otras formas de poder difundir la historia, difundir estas figuras femeninas que han luchado, que ha habido también todas estas redes de mujeres, ¿no? Y que eso apoya muchísimo y contribuyen con la difusión de sus nombres, ¿no? Y quiénes fueron y qué hicieron por nuestro país, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguna de las ponentes en modo virtual quisiera responder alguna de las preguntas? Bueno, si no, con esto damos por cerrada la mesa. Muchas gracias por asistir y les invitamos a que se queden a nuestra siguiente mesa. Muchas gracias.